¿no? Ese primer despertar sexual que tiene que ver con una infancia que me encantó de verdad, que no estuviera estereotipada desde la inocencia, ¿no? Es una infancia muy, es una mirada, ¿no? Infantil, despojada completamente de ese falso sentido de inocencia, ¿no? Que a veces se tiene de la infancia y tiene que ver más con un retrato quizás de una serie de deseos que se van desarrollando y que la protagonista se va haciendo cargo de esos deseos, ¿no? Que quizás es lo más interesante, y en ese sentido coincido con Gloria, ¿no? De cómo podría superar el mero erotismo y pasar a lo pospornográfico, en el sentido en el que la protagonista se hace cargo de su propio deseo. Eso es muy interesante, ¿no? Pasa de ser un objeto de consumo a ser sujeto de deseo, jugando a ser objeto de consumo, lo cual es interesantísimo, ¿no? Interesantísimo este juego con las muñecas, ¿no? Celebro también muchísimo esa intertextualidad con Silvina Ocampo y con Inés Arredondo, ¿no? Se me venía todo el tiempo Las vestiduras peligrosas, se me venía todo el tiempo Río Subterráneo, o sea, sí, es claro, ¿no? Que hay una formación literaria y que también se juega con eso, ¿no? En estos múltiples juegos y todas sus acepciones que ya también mencionó Gloria. El paso de Sucia a Susana, ¿no? En este recorrido también juega muchísimo con los límites de la ficción, es decir, hay realmente un juego con el género de lo fantástico, o es simplemente, como bien indica Gloria, un asunto de la imaginación, ¿no? El que estas muñecas tomen vida en ciertos momentos de la historia, ¿no? La mirada de las muñecas es también muy interesante, ¿no? Como hay un juego también ahí desde... o sea, cada muñeca tiene una personalidad de un carácter muy definido y muy diferente. De ahí que su mirada hacia los sucesos, sus interpretaciones, sus lecturas, sus relatos sobre lo que está sucediendo en la vida de la protagonista es también muy diferente. Y creo que eso es casi como un calidoscopio de perspectivas, ¿no? Que hacen que no haya un solo relato, una sola verdad, sino que se vaya construyendo a partir de diferentes interlocutores, uno de los cuales sí es Levent, ¿no? Y que me interesa mucho también que el cruce que se hace entre estas prolepsis y analepsis de la vida adulta de Susana en su relación con Levent, o esta relación entre comillas, ¿no? Que también tiene un código muy específico que también escapa a la normatividad de una relación de pareja heteropatriarcal, pero que tiene que ver también, pero aún así que toda la novela son equipo, por así decirlo, y va yendo hacia atrás a la infancia, ¿no? Entonces vamos construyendo a una Susana desde este caleidoscopio de su propia voz, ¿no? El asumir su propio deseo, la mirada de las muñecas y su comportamiento con los distintos episodios de la protagonista, y luego los juegos erótico-afectivos que se llevan a cabo en las vitrinas y con el personaje del Levent, para terminar con este epílogo que también es muy interesante, pero que no voy a spoiler. Eso sí, ya no, ya, como dice Gloria, lo haremos en un trabajo posterior donde ya podamos discutir el final. Sí, porque si no... Que lo lean, claro. Me parece también muy interesante el simbolismo de los pies y del libro, ¿no? Es algo que vamos descubriendo conforme avanza la lectura. Escogí una pequeña cita que nos va a servir de oráculo para lo que viene después, ¿no? Cito: regala el globo a la niña y como un talismán se cuelga al cuello sus sueños predilectos. Hablando de Susana, continuó: aquellos donde es capaz de consolar la congoja o el gozo de los hombres, aquellos donde arrulla sus pies. La carga erótica, afectiva, de consuelo y de deseo, ¿no? Que incluso no solo es del que recibe el masaje o el contacto con los pies, sino de ella misma al producir ese contacto, es interesantísimo.
En ese sentido, considero que sí hay prácticas contrasexuales, ¿no? En palabras de Paul Preciado, en el sentido de que el erotismo que se plasma en la novela escapa de la genitalidad, ¿no? No solo hay este emparejamiento un poco absurdo que ha habido, ¿no?, en Occidente de emparejar el placer erótico sexual, bueno, ahorita hablaré de sexualidad y de erotismo, pero de emparejarlo con la reproducción, ¿no?, a partir de centrarnos en los genitales, ¿no?, de como en nuestras prácticas eróticas. Ahí lo que dice Paul Preciado es que hay que salirnos, ¿no?, de esa genitalidad y buscar por otros sitios el placer erótico y el placer sexual a través de lo que él denomina las prácticas contrasexuales, ¿no? Y en ese sentido creo que sí hay prácticas contrasexuales en la novela, ¿no?, en el sentido de que hay que esta pareja, ¿no?, impone sus propias reglas a estos juegos que obviamente van a escapar esa genitalidad. Bueno, es que podría hablar horas de la novela, pero estoy escogiendo en qué me quiero centrar. Bueno, yo creo también que hay una clara propuesta de erotismo en este relato, ¿no? Y miren que yo jamás cito a Octavio Paz, pero lo voy a hacer hoy. Jamás lo hago, ¿no? Pero sí, en La llama doble hay una parte en donde establece una diferencia muy marcada entre erotismo y sexualidad, ¿no? Y dice que la sexualidad son las normas y que el erotismo es lo que escapa de esas normas, ¿no? Luego lo retoma muchos años después un filósofo catalán que se llama Joan Carles Melic, retoma ese fragmento de Octavio Paz y dice que incluso el saltarse esas reglas, esas normatividades que le dan forma a la sexualidad patriarcal, heterosexual, normativa, el escaparnos de eso puede ser incluso una postura ética, ¿no? El buscar otras formas de relación con ese otro, con esos otros, a partir de diferentes acontecimios, ¿no? Estos fenómenos en donde el tiempo se detiene, en donde, en fin, bueno, eso ya sería, aparte son filósofos, o sea que sí, seguro saben más que yo de este asunto, pero que en ese sentido el erotismo podría ser uno de esos acontecimientos, en donde hay la posibilidad de encontrarse con el otro de una forma más ética, más justa, sin darle forma con las etiquetas de las palabras, sin escindir su complejidad con el nombre incluso, ¿no? Es muy interesante en ese sentido también la propuesta del relato. Y bueno, siento, para ya terminar, tampoco me quiero, insisto, tengo aquí tantas notas que podría desarrollar, pero más que nada prefiero invitarlos a que la lean. Creo que hay dos cosas muy importantes con las que me gustaría cerrar. Uno, la claridad que tiene la protagonista de cómo su construcción o cómo se tiene que hacer ella responsable de su propia existencia tiene que ver con un relato, o sea que su propia identidad tiene un estatuto de ficción, de narración del que ella se tiene que hacer cargo. Eso me parece interesantísimo. Y por otro lado, lo importante que es, tanto desde la protagonista como también desde el oficio de escritor, ¿no?, o de escritora, salirse de la zona de confort, ¿no? Y creo que en ese sentido ambas vías se desarrollan y se exploran en esta novela. Muchísimas felicidades y de verdad fue un absoluto placer leerla y espero que todos ustedes también tengan esa experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.